Amada familia de la fe, que la paz de Cristo guarde nuestros corazones y sean los muros en tu casa la paz de mi Señor Jesucristo. Yo quiero invitarte hoy en este día, vamos a disponer nuestros corazones. ¿Recuerdas la semana pasada o el video pasado hablamos de lo que es disponer tu corazón? Es una elección tuya. Tú eliges a quién amar. Yo quiero invitarte a amar a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, y vamos a orar, vamos a adorar a Dios. Vamos a pedirle que nos guíe a toda verdad. Amado Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, clamamos a ti, amado Dios, con el único propósito, deseo, bendito Padre, de agradarte, de bendecirte, Señor. Y hoy disponemos nuestros corazones, papá, para que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Bendita presencia de Dios, bendícenos con sabiduría. Bendícenos para bendecir al Eterno. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, amado Padre. Te damos gracias. Gracias, Señor. Bendice nuestros corazones con paz. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Gracias. y compruebo la pureza de tu corazón, Te damos gracias, amado Padre, por inclinar tu oído. espíritu Te damos gracias, papá, por darnos la bendición de proclamar las virtudes del Todopoderoso. Te damos gracias, bendito Dios, por derramar de tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Bendita presencia de Dios, oro y clamo. Y pido a mi Padre que nos guíes en este momento, en esta enseñanza, que nos guíes a toda verdad. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén.
Amén, familia. Vamos a retomar el tema al cual Dios nos ha estado llevando, que es cómo aprender, la manera correcta de aprender de Dios. Y este es el tercer punto, el tercer elemento que necesitamos para aprender de Dios correctamente. Hablamos que el primero era el arrepentimiento. Y hablamos qué es el arrepentimiento. El segundo punto que hablamos fue cómo disponer nuestro corazón, o qué es disponer nuestro corazón a aprender de Dios. Y este tercer punto que vamos a hablar es hablar de la importancia de que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Porque es el Espíritu Santo que es decretado por Dios en su palabra, que es el que te va a guiar a toda verdad. Y tú y yo ocupamos al Espíritu Santo de Dios. Cuando uno viene a Cristo, hermano, entramos en un proceso que si el Espíritu Santo no nos guía, es imposible llegar a ser hijos de Dios. Es imposible culminar el proceso que Dios ha decretado en su palabra para poder llegar a culminar nuestra vida en la tierra en victoria y en el cielo una vida eterna. Este proceso, hermano, que Dios quiere trabajar en nuestras vidas implica que tenemos que ser regenerados. ¿Qué quiero decirte con eso? En Efesios nos dice la palabra que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos regenera a través del Espíritu de Cristo. También el Espíritu Santo quiere transformar nuestras vidas a la imagen de Dios. También el Espíritu Santo quiere convertirnos de lo carnal a lo espiritual. Y también el Espíritu Santo quiere restaurar cada área de nuestras vidas. Por eso es vital, hermano, en nuestra vida la guianza del Espíritu Santo. Antes de hablar del Espíritu Santo, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo en la tierra? Yo quiero que vayamos al inicio, a la creación de Dios, al libro de Génesis, capítulo 3, donde nos habla cómo el hombre perdió esa coinonía con Dios. La palabra de Dios nos habla que en Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2 todo iba muy bien. La creación de Dios era perfecta. Dios mismo declaró, y es bueno lo que he hecho. Y cuando hizo al hombre, Dios dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y cuando hizo al hombre, dice la palabra de Dios, que Él lo tomó de la tierra. Y cuando el hombre era un ser inerte, no tenía vida, sopló aliento de vida, y cuando se fusionó el Espíritu de Dios con lo que estaba muerto, nació el alma. Y entonces fue el hombre un alma viviente. Luego, posteriormente, dice la palabra que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y haré ayuda idónea. Y dice la palabra que trajo Dios sobre el hombre un sueño profundo, y que quitó una costilla y de ahí formó a su mujer. Pero tanto la costilla estaba ungida por Dios, porque Adán estaba ungido por Dios. Y cuando Dios agarra la costilla de Adán para formar a Eva, ese pedazo de costilla estaba ungido por el Espíritu Santo. Entonces Adán y Eva eran hombres con unción, hechos a imagen y semejanza de Dios. Y entra el capítulo 3, y en el capítulo 3 está el testimonio de cómo el Espíritu Santo se apartó del hombre. Vayamos a Génesis capítulo 3, y esto es importante que lo platiquemos para que tú tengas cuidado cuando Jesucristo, a través de su palabra, en la persona de Cristo nos dice, no pequéis más. Dios te dice ser santo en toda vuestra manera de vivir, ser santo. Y ahorita vamos a ver el por qué Dios nos advierte en su palabra el que no debemos de pecar, para poder que el Espíritu Santo en la tierra nos guíe a toda verdad. En Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente,
Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocareis, para que no mueras. Yo quiero hacer un paréntesis. Cuando tú escuchas la voz, tú vas a escuchar varias voces en tu vida. Una de ellas, la que más frecuente oyes, es tu voz interna, que tú te hablas a ti mismo. Todos nos hablamos a ti mismo. Por eso Dios, el salmista le habla a su alma y le dice, bendice alma mía Jehová. Tú tienes que tomar señorío sobre esa voz interna. Porque esa voz interna que te habla, te aconseja, antes de tener una actitud, antes de tener un pensamiento, es una voz que tú escuchas. Y el salmista te dice, dile a tu alma que bendiga a Dios. Hay otra voz que escuchas, que es la del mundo. Hay otra voz que escuchas, que es la de Dios, a través de su palabra. Pero hay otra voz que viene y te va a rugir, que es la de Satanás. ¿Cómo saber que estás escuchando a Satanás cuando te presenta algo bueno? Bueno, una evidencia que hay en una persona o que va a hacer una evidencia en tu vida es que vas a empezar a echar mentiras. Eso lo aprendemos. Miren, aquí en el capítulo 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le toques. Y no es cierto, Dios no le dijo a Eva, no lo toques. Ahí mismo en Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso fue lo que le dijo Dios. Dios le dijo a Eva, no coma. Pero cuando uno empieza a tener contacto con el enemigo y escuchas la voz del enemigo, bueno, tú puedes distinguir cuando es la voz del enemigo, empiezas a echar mentira. En la carta de Pedro dice, ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, viene y te ruge el enemigo. Los demonios vienen y te rugen. Y para que tú pues aprendas a distinguir es que si la voz que estás oyendo y tú hablas mentira, ten cuidado. Es el enemigo que te está hablando. Y aquí vemos una evidencia. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y aquí quiero hacer un paréntesis también, amigo, hermano. Tienes que tener cuidado. Ahí en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice la palabra de Dios, hermano. 1 de Corintios 11:3. Pablo le escribe 2 de Corintios 11:3, perdón. Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y Pablo se estaba refiriendo a este acontecimiento. Viene Satanás, seduce tus sentidos y te hace creer que son caminos buenos. Te hace creer que lo que vas a elegir es bueno a tus sentidos, a tu lógica, a tu razón. Por eso es bien importante, hermano, que tomes siempre en cuenta de eso. Antes de tomar una decisión en tu vida, antes de elegir algo, toma a Dios en cuenta. El salmista nos enseña, dice, todo aquel que toma en cuenta a Dios, nunca caerá. Y aquí podemos ver que Adán y Eva no tomaron en cuenta a Dios. Fue más la codicia, fue más la avaricia de ellos que decidieron ofender a Dios. Y Satanás engañó sus sentidos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces
cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Recuerda una cosa, cuando uno empieza a practicar el pecado, vas a empezar a buscar cómo justificar tu pecado. Y aquí nace la primera religión. Aquí nace la primera religión en el mundo. Adán y Eva pecan y quieren justificar su pecado, haciéndose, dice la palabra, cosieron hojas de higuera para tapar su pecado. Yo te doy un consejo. Siempre que ofendas a Dios, no busques echarle la culpa a nadie. No busques justificar. Aprende del salmista. El Salmo 51 se presentó con Dios. Dijo, Señor, he pecado contra ti. He hecho lo malo delante de ti. Pero no trates de justificar. Aquí Adán y Eva trataron de justificar su pecado. Y ahí nace. Cuando uno trata de justificar su falta, es como se va formando una religión en tu vida. Tú siempre tienes que ser íntegro delante de Dios. Siempre. Todo error que cometas, no busques echarle la culpa a tu esposo, a la situación económica, a tus gobernantes. No, hermano. Tú eliges a quién amar. Tú tienes esa responsabilidad. Tú tienes que enfrentar tu pecado delante de Dios. Cuando el salmista en el Salmo 51 enfrenta su pecado delante de Dios, él no le echa la culpa a Betsabé. Él no viene y se justifica y dice, Señor, es que Betsabé. Él enfrentó su corazón y le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mi pecado. Recuerda, hermano, Dios te ama. Y no hay pecado que Dios no perdone. Si tú ya tienes un pacto con Cristo y has pecado, no temas, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo. Pero no practiques el pecado. El practicar el pecado es estar justificando tu falta y seguir pecando. Tú tienes que enfrentar tu corazón con Dios, y el salmista va y se presenta delante de Dios y dice, contra ti solo he pecado. ¿Qué hubiera pasado? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva le dicen, Señor, te ofendimos? Hemos pecado contra ti. En cambio, ¿qué pasó? ¿Oyeron la voz de Jehová? Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Esa es otra evidencia que puedes ver en tus hijos, en ti mismo. Cuando tú andas en pecado te vas a esconder de Dios. Vas a buscar que no te corrija. Vas a seguir practicando el pecado. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahí fue cuando el hombre, el pecado, le dio vida a ese sentimiento del temor. Cuando uno anda en pecado, hermano, tú vas a tener un sentimiento en tu vida, temor. Y aquí dice la palabra, tuvieron miedo porque estaban desnudos y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente. ¿Tú crees que Dios no estaba al tanto de toda la situación? Claro, hermano. Dios estaba presente cuando el enemigo estaba seduciendo a Adán y Eva. Dios ahí estaba presente cuando Satanás maquinaba seducir a Adán y Eva. Y Dios dejó que el hombre obrara, como te deja a ti obrar. Pero ¿qué hubiera pasado cuando Dios confronta al hombre? El hombre le dice, yo no fui, fue Eva. Y cuando Dios viene con Eva, Eva le dice, yo no fui, fue la serpiente. ¿Qué hubiera pasado si el hombre, Adán, cuando Dios lo confrontó, hubiera postrado su corazón? Padre, hemos pecado contra ti. Hemos hecho lo malo delante de Dios. Yo creo que hubiera sido otra historia. Creo yo, porque Dios es tardo para la ira y pronto para el amor. El carácter de Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y esto yo te quiero dar un consejo, hermano. Si tú como creyente has hecho lo malo, porque lo vas a hacer, es un proceso en el cual vamos caminando.
pero ya no practiques el pecado. Y si lo has hecho, bueno, yo te invito, confronta tu corazón. Medita, hazte una introspección y medita en tu corazón para que permitas que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Porque después se desenlaza, después de este acontecimiento, lee en tu casa capítulo 3 de Génesis y capítulo 4, porque después de esto, cuando el hombre no acepta su responsabilidad, Dios lo expulsa de su presencia, hermano. Dios le dice al hombre, fuera, y se aparta el Espíritu Santo del hombre. Entonces, ya la imagen de Dios, en la creación de Dios, que es el hombre, ya no la tienen. Por eso ahora nacemos y nacemos destituidos, según Romanos 3:23, por cuanto nacemos en pecado, nacemos destituidos, nacemos fuera de la presencia de Dios, porque nacemos en pecado. Y cuando Dios te habla a través de las Escrituras, a través de la persona de Cristo, que Dios viene a perdonar tu pecado, que de tal manera amó Dios al mundo, ese versículo tan famoso, tan trillado, tan hablado, inclusive cuando estás viendo un juego de básquetbol o de fútbol americano por televisión, has visto los cartelones que dicen Juan 3:16. Bueno, quiere decir que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, primeramente, y tenga vida eterna. No se pierda, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Cuando Dios habla de que amó un mundo, de tal manera amó Dios al mundo. Yo quiero que pongas atención. Ahí el verbo amar está en un tiempo pasado, amó. Y de ahí algunos predicadores sacan de contexto ese texto y dicen, Dios ama al mundo. No, hermano, Dios amó al mundo. Y si te pones a pensar, ¿qué mundo amó Dios? ¿Acaso Dios amó el mundo, o la era más bien, la era de David, la era de los profetas, la era de los jueces? ¿Qué mundo amó Dios? ¿El de Abraham? Yo creo que el mundo que Dios amó es el huerto del Edén, su creación perfecta. Y puso al hombre a imagen y semejanza de Dios. El hombre peca, el espíritu se aparta del hombre y queda la pura semejanza, la pura carne, la pura esencia carnal. Por eso cuando Adán y Eva tuvieron hijos, después de pecar contra Dios, experimentaron un dolor muy fuerte, que fue el luto. Tuvieron a Caín y Abel. Y Caín mató a Abel, porque ya no había la imagen de Dios en ella, el Espíritu Santo se había apartado de ella. Entonces el hombre era carnal, y de ser un instrumento de Dios, de ser un instrumento, una vasija guiada por el Espíritu Santo, se trasladó ahora a ser un instrumento de Satanás, una vasija de Satanás. Y el hombre se corrompe, y el hombre sigue corrompiendo su alma. A eso viene Cristo, a eso viene Jesucristo, a devolvernos la imagen de Dios, porque se perdió en el huerto del Edén, se perdió la imagen de Dios. Por eso ahora cuando dicen que nace mi nieto, por ejemplo, nació mi nieto no nació a la imagen de Dios, nació a semejanza de Dios. Y sus padres tienen la obligación, Dios le dice a sus padres, instruye a tu hijo en mi camino, en mi palabra, y cuando sea joven no se apartará de mi palabra. ¿Cuál es el propósito? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, del 21 al 25, para comprender ese versículo, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Por qué entregó a su Hijo? ¿Por qué murió Cristo, hermano?
Y a lo mejor la respuesta te vas a decir por mis pecados. No, pero no contesta la pregunta. ¿Por qué murió Cristo? Si yo te pregunto, ¿por qué murió Jesucristo? Y la respuesta común que vas a escuchar, bueno, Cristo vino a morir por mis pecados. Recuerda, Dios vino a morir por el pecado original, no por tus pecados. Cuando uno viene a Cristo, escucha el Evangelio y ves que hay un camino, una verdad, una vida, y escuchas que hay alguien que te puede reconciliar con el Padre, que se llama Jesucristo. Él es el camino, Él es el único intermediario entre Dios Padre y el Hijo, y su creación, perdón. Y cuando tú aceptas, eliges disponer tu corazón a obedecer, empieza una relación con Dios. Y empieza un proceso del Espíritu Santo en tu vida a llevarte a la imagen de Dios. Pero recuerda, cuando Dios te habla de que tu pecado te aparta de Dios, no quiere decir que es los pecados que has cometido. Dios habla del pecado original, que Adán y Eva, porque la muerte al mundo entró por un hombre, Adán. Pero la justicia entró por un hombre, la salvación, que es Cristo Jesús. Entonces, la maldición de la desobediencia de Adán y Eva venía tocando la creación de Dios, y el hombre pasó a ser un instrumento de Satanás. Y cuando viene Cristo a dar una esperanza al mundo, Jesucristo dice: yo soy la justificación. Yo soy la propiciación para Dios. Y vamos a estudiar esa palabra para poder entender por qué Jesucristo vino a morir al mundo. ¿Por qué Dios entregó a su Hijo? ¿Por qué Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario de esa manera tan violenta? Vayamos por favor a Romanos capítulo 3, del 21 al 25, dice la palabra: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, Dios le había dado la ley a Moisés, y la palabra dice que la ley fue por Moisés, pero la verdad y el amor vinieron por Cristo. El tiempo de la gracia, el tiempo de la esperanza, el tiempo de la reconciliación del hombre con Dios, se llama Jesucristo. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. O sea, los profetas hablaban de la justicia de Dios. Isaías hablaba de que iban a ser el Salvador. Y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, aquí está, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Y Dios no te habla de tus pecados, hermano, como muertos, porque todos estábamos muertos. Yo mis pecados, la lujuria, la ira, los celos, eso no me apartaba de Dios. Eso me conducía a vivir mal en la vida. Lo que a mí me apartaba de Dios es el pecado original, el de Adán y Eva. Eso es lo que Dios ya me limpió, es lo que ya Dios te quitó. Porque a veces creemos que tenemos que tener una mente ilustre para que Dios me perdone. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú, por ejemplo, vienes con Dios, escuchas del Evangelio, que el Evangelio está en Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice: el reino de Dios se ha acercado, dice Jesús, arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepentíos y creer en mi palabra. Eso es el Evangelio, hermano. Ok, cuando uno viene con Cristo, creemos que tenemos que arrepentirnos de que le pegué a mi esposa, de que maltraté a mis hijos, yo no soy digno del amor, porque hice esto. No, hermano. Lo que te aparta del amor de Cristo es el pecado con el cual naciste, con la maldición heredada de Adán y Eva, el pecado original. Cuando uno viene a Cristo, ese pecado Dios lo limpia. Dios te justifica. Por eso dice la palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pon atención. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso
como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esta palabra, dicen los teólogos, que si tú llegas a comprender esta parte de la Biblia, Romanos 3 del 21 al 25, vas a comprender el Evangelio. La palabra propiciación, ¿qué significa la palabra propiciación? ¿Por qué fue Jesucristo, hermano, el que tuvo que morir de esa manera? ¿Por qué tuvo que ser Dios mismo, encarnado en Cristo, a tomar un lugar en el cual fue una muerte muy violenta? ¿El por qué? Porque ahí está la respuesta del por qué Cristo vino a morir por ti. Porque a veces las iglesias, por ejemplo, en tiempos de Semana Santa, traen a la memoria la muerte de Cristo y te recuerdan que fueron los romanos los que mataron a Cristo, que fueron los clavos en la cruz. Y la verdad que no fueron los romanos los que mataron a Dios, ni fueron tus pecados los que mataron a Dios. Entonces, ¿por qué vino Jesucristo? Bueno, hermano, tenemos que entender los atributos de Dios. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Todos, antes de venir a Cristo, teníamos un conocimiento de Cristo, teníamos un conocimiento vano. Por eso Dios, ahí en la carta primera de Pedro, dice que Dios nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Porque nuestros padres, en mi caso mis padres, a mí no me instruyeron de niño en la palabra de Dios. Entonces me instruyeron como ellos creían que era Cristo, una manera vana. Y yo crecí creyendo en Cristo. Y la Biblia te dice, si en la carne conociste a Cristo, ya no lo conocen así. ¿Y qué conocías tú de Cristo antes de venir? Antes de tener la revelación. Bueno, yo conocía que Dios era bueno. Es más, era Diosito, le decía, Diosito es bueno y Diosito es amor. Nada más conocía esos dos atributos. Diosito, bueno, ni los conocía de oída. Entonces yo creía que Diosito es bueno y Diosito sufrió por mí y Diosito vino a la cruz y fue flagelado, lo maltrataron por mí, por mis pecados. Y no, hermano, no, Dios no vino a morir por mí. Dios vino, la palabra propiciación significa saciar la justicia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino para saciar la justicia de Dios. Y para eso tenemos que entender un atributo de Dios, que Dios es justo. Nuestro Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio de San Juan, cuando está orando una oración intercesora por su pueblo, en Juan, parece que es Juan 17:15, nuestro Señor Jesucristo dice, y mi Padre es justo. Quiere decir que como Dios es justo, hermano, Dios no puede perdonar al hombre. Dios no puede perdonar el pecado del hombre, porque Él es justo. Y como Dios es justo, Él no puede decir te perdono, porque Él es justo. Te voy a dar una ilustración, una ilustración que escuché y me parece que tiene mucha lógica. Y esta ilustración, para nomás hacer una ilustración de lo que es Dios justo. Haz de cuenta que tú entras a tu casa y en tu casa al entrar ves que hay un hombre con un arma y asesinó a toda tu familia. Y logras atrapar a ese hombre y lo llevas a las autoridades y a ese hombre lo presentan ante el juez. Y el juez ve al asesino y le dice, asesino, soy un juez lleno de amor, soy un juez bueno y te dejo en libertad. Te dejo en libertad porque tengo mucho amor y soy un juez muy bueno, eres libre. Yo te pregunto, si tú fueras el pariente
de esa familia que fue asesinada, ¿qué harías? ¿O qué dirías? ¿Dirías juez injusto? ¿Irías a la televisión? ¿Dirías hay un juez injusto que perdonó al asesino? Ese asesino tiene que ser juzgado conforme a la ley. Bueno, hermano, tú y yo debemos de ser juzgados, porque tú y yo nacimos en pecado, y tú y yo merecemos la muerte eterna. Yo no hice nada, ni me creo merecedor del amor de Dios. Por eso la palabra de Dios, ahí en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Hemos sido justificados. La palabra de Dios habla que yo no hice nada para merecer la justificación, el amor de Dios. Ahora, ¿por qué tuvo que ser Jesucristo, Dios mismo, el que tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué no fue un ángel? ¿Por qué no fue una persona santa en la tierra? ¿Por qué no fue otra persona, un ángel o alguien, otro ser? ¿Por qué tuvo que ser Dios? Bueno, yo creo que no hay un ser en la tierra, ni los ángeles, ni nadie que te ame como Dios te ama. El amor ágape de Dios. También dice la Biblia que solamente Dios puede dar vida. Por eso Jesús dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso fue Jesucristo mismo, fue Dios mismo, porque necesitaba ser santo en toda su existencia. Entonces vino Jesucristo a tomar el lugar del Cordero, que habla la palabra de Dios. Porque Dios mismo, hermano, a través de su palabra, en Proverbios 17, hay un gran problema que el mismo Dios justo, Él decretó en la palabra. No problema para Dios, sino hay una enseñanza que dice Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. O sea que no hay nadie en la tierra que pueda ser justo al hombre. No hay obra, no hay nada, no hay oro, no hay plata que pueda justificar al hombre delante de Dios. Porque es abominación. Entonces Dios no podía justificar al hombre porque iba a ser abominación. Entonces, el plan de Dios, por así llamarlo, Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí. Y la sangre de Cristo, hermano, el sacrificio de Cristo, es la propiciación, es lo que sacia la justicia de Dios. Entonces, la ira de Dios la apaciguó la sangre de Cristo, el Cordero inmolado, se presenta delante de Dios, dice en Hebreo, con su sacrificio, y se presenta delante de Dios, y el sacrificio de Dios sacia la justicia de Dios. Por eso somos justificados por los méritos de Cristo. Y eso es bien importante, hermano, que tú y yo, y todo aquel que ha elegido amar a Dios, entendamos que Jesucristo es la propiciación. Por eso nosotros somos salvos por los méritos de Cristo, no por obras, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que fue y sació la justicia de Dios. Ahora, ya que hemos sido justificados, ya que hemos sido santificados por la sangre de Cristo, ya que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, yo como persona justificada, el Espíritu Santo viene sobre mí. Por eso tienes que recordar que para poder llegar a ser un hijo de Dios, para poder llegar a culminar la obra que Dios tiene en tu vida, en la tierra, tú tienes que dejar de pecar. Porque un pecado, Adán y Eva, un pecado que ellos cometieron, el Espíritu Santo se apartó de ellos. Entonces, el pecar es tomar en poco, hermano, el amor de Dios que dio por nosotros. Es tomar en poco el sacrificio de Cristo. Por eso es importante, hermano, es vital que tú elijas hoy dejar de ofender a Dios. Estaba ministrando esta semana a una persona y esa persona me dice, pastor, ore por mí,
porque está sucediendo algo en esta área de mi vida. Yo le dije, mira, Proverbios 26:2 dice, así como el gorrión en su vuelo y como la golondrina en su vagar, ninguna maldición viene si no hay causa. Ningún mal viene si no hay una causa. Y tú has ofendido a Dios. Y la paga del pecado es muerte. Y él me contestó y me dice, bueno, pastor, es que uno hace lo que puede. No, hermano, no se trata de hacer lo que yo pueda. Yo le dije, no se trata de hacer lo que tú puedas, no. Tú estás haciendo lo que tú crees o lo que tú quieres. Es muy diferente. Tú y yo podemos hacer lo que Dios nos pide. Si en realidad has tenido un encuentro con Dios. Si en realidad has elegido arrepentirte, si en realidad has elegido amar a Dios, tú puedes dejar de pecar. Recuerda una cosa, la evidencia de un hombre justificado es la santificación. ¿Okay? Si yo he sido justificado, mi evidencia es la santificación. ¿Por qué te recalco esto, hermano? Porque si tú no eliges dejar de pecar, si tú eliges seguir pecando, a cabo no pasa nada, tú no conoces a Dios. Dios es justo. Yo le dije a este hombre, vamos a pedir perdón, vamos a enfrentar, reconoce que has fallado a Dios en esta área, por eso te está viniendo tal consecuencia. Y oramos, y bueno, vamos a esperar que Dios obre. La vida en Cristo no es cuestión de hacer lo que yo pueda o lo que yo creo. No, hermano. La elección que has tomado tú es hacer lo que Dios te dice. ¿Y por qué te digo que sí se puede? Porque en Filipenses 4:13 te dice la Biblia, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo que Dios te pide en la palabra, tú lo puedes hacer en Cristo Jesús. Tú puedes vencer toda tentación. Tú puedes vencer todo temor. Tú puedes vencer toda adversidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú lo puedes, hermano. Pero aquí la pregunta no es que si lo puedes en Cristo. Aquí la pregunta sería, ¿lo quieres hacer? Yo te animo. Porque para hablar del Espíritu Santo, tú tienes que elegir dejar de ofender a Dios para poder ser guiado por el Espíritu Santo. Y yo quiero tocar por qué es vital la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué es vital? Vayamos por favor a Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, 13. Dice la palabra, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para que abundéis en la esperanza. Recuerda, la esperanza es una extensión de la fe. ¿Qué es fe? Obedecer a Dios. ¿Qué es fe? Someterme a Dios. ¿Qué es fe? Obedecer en totalidad a Dios. ¿Qué es esperanza? Esperanza es creer lo que Dios dejó escrito en su palabra. Entonces la Biblia dice que el Espíritu Santo me hace vivir en esperanza. Su Espíritu Santo me hace vivir como Cristo cuando fue tentado por Satanás en Lucas capítulo 4. Cuando Jesucristo tiene un encuentro con el padre de la mentira, con el padre de las tinieblas. El padre de las tinieblas viene a enfrentar al padre de la luz, al padre de la verdad, que es Jesucristo, y Satanás viene a tentar a Jesús, y Jesús le dijo, mi esperanza, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Te acuerdas que Satanás le dice a Jesús, dile a esa piedra que se convierte en pan? Y Jesús le dijo, mi esperanza, o sea, el Espíritu Santo le dio poder a Dios, a Jesucristo, y le dijo, escrito está. Por eso es bien importante que el Espíritu Santo guíe tu vida, porque Él es el que te guía toda esperanza con el poder. Vayamos por favor a Primera de Corintios capítulo 16, 19 y 20. Dice la palabra, Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice, o ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por la sangre de Cristo.
glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo es de Dios. Tú tienes que tener cuidado, varón, lo que ves. Tú tienes que tener cuidado, mujer, lo que hablas. Tú tienes que tener cuidado lo que escuchas, porque tu cuerpo ha sido comprado con la sangre preciosa de Dios. Y Dios te dice, cuida tu cuerpo, porque es morada del Espíritu Santo. Y tienes que cuidar tu cuerpo en toda tu esencia, tanto en lo que ves, en lo que hablas, en lo que escuchas, como también en lo que comes. Los cristianos se jactan de no tomar y de no fumar. Pero ¿cómo comen? ¿O cómo comemos? Porque canalizamos nuestra ansiedad en la comida. Y Dios te dice, sé sobrio y velado. Cuida el cuerpo, que es templo de Dios. Por eso muchos cristianos están enfermos, hermano. Porque no cuidan el cuerpo. Porque no cuidan el templo, que es la habitación de Dios. Y viven una vida desordenada. Y Dios dice, si tú no cuidas tu cuerpo, que es templo de Dios, yo lo voy a destruir. Y Satanás va y se presenta delante de Dios y dice, Señor, yo vengo a acusar a Antonio Ortiz. Es un hombre desordenado, es un hombre que tiene gula, es un hombre que no cuida tu cuerpo, que no cuida el templo tuyo. Yo tengo derecho a enfermarlo. Y viene colitis, viene gastritis, viene diabetes, vienen tantas cosas, hermano, por no cuidar el templo, porque ya no es tuyo, es del Espíritu Santo. En el Salmo 91, ahorita está muy proclamado ese Salmo 91. Cristianos y no cristianos tienen el temor y proclaman el Salmo 91. El Salmo 91 dice, aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y dirá, Jehová, esperanza mía, castillo mío, dice mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y ahorita ese salmo está muy trillado, pero pon atención en el versículo 9 y 10. Dice, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo le has dado tu cuerpo. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ni plaga tocará tu morada, porque esto es morada del Espíritu Santo. Yo tengo que ser un hombre diligente, hermano. Yo tengo que ser un hombre disciplinado a cuidar el cuerpo de Dios para que el Espíritu Santo tenga mi cuerpo, que es su cuerpo ahora, que es esa habitación de Dios. Yo tengo que cuidar el cuerpo. Tengo que dejar de ser una persona negligente con mi cuerpo. Vayamos, por favor, Juan 14, 16. Juan, capítulo 14, versículo 16. ¿Por qué es importante que te dejes guiar por el Espíritu Santo? Juan 14, 16. Dice la palabra de Dios. Dice, si me amas, obedeces mi palabra. Dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Te va a dar un consolador. Y vaya, que si en este mundo lleno de aflicción, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero no teman, yo he vencido al mundo. Y todo aquel que nace en mí, vence al mundo. Porque tú tienes un consolador, al Espíritu Santo. Viene la tristeza, el Espíritu te consuela. Viene la angustia, el Espíritu te consuela. Viene un luto, el Espíritu te consuela, ¿no? Pero tienes que dejar de pecar, porque el pecado lo que hace es apartar al Espíritu Santo. Por eso mucho creyente que ha sido redimido y justificado no logra esa calidad de vida guiada por el Espíritu Santo. Por eso es bien importante, hermano. Vayamos por favor a Romanos 5:5. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Eso es una gran riqueza, hermano. Una evidencia de que el amor de Dios está en tu vida o en la vida del creyente. Es que el creyente no vive en temor. Dice en primera de Juan, el verdadero amor echa fuera el temor. El verdadero amor de Cristo echa fuera el temor. Por eso es bien importante, hermano. Es vital para la vida del creyente
dejar de pecar, el arrepentimiento, disponer mi corazón a amar a Dios, para que el Espíritu Santo venga y tome mi cuerpo, que es morada de Él. Ahora le pertenezco a Cristo, porque ahora estoy en Cristo. Ya no puedo hacer lo que yo quiero, ya no vivo, Toño ya no vive en Toño Ortiz, Toño ya no vive en el mundo, Toño Ortiz ya no vive en lo que dice el mundo, Toño Ortiz ya no vive en la psicología del mundo. No, hermano, yo ya no puedo vivir así. Yo tengo que vivir en Cristo, porque soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, el Espíritu Santo va a hacer todo nuevo, va a restaurar mi vida. Por eso es bien importante, hermano. Vayamos, por favor, a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando Jesucristo estaba hablando con sus discípulos, y les dice el Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. ¿Cuándo recibiréis poder, hermano? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí en Primera de Timoteo, en Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice la palabra: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, como en este mundo, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu de poder para que cuando tú ores, hermano, tú tengas el poder de deshacer toda obra perversa de Satanás. Tú tienes un poder para reconciliar a cualquier familiar o a cualquier persona con Dios. Tienes amor para perdonar toda ofensa. Tienes amor para bendecir al que te maldice. Tienes amor para amar a tu enemigo. Tienes amor para orar por el que te ofende. Esa es una evidencia de un creyente, que aun cuando la gente te ofende, aun cuando sufres agravio, tú tienes el amor de Cristo. Echa fuera la ofensa, y ese amor te lleva a tener misericordia de esas personas. Es una evidencia. Dios te ha dado poder para deshacer toda obra perversa del maligno. Te ha dado poder para pertenecer, permanecer y prevalecer en Cristo Jesús. Te ha dado amor para perdonar y bendecir a todo aquel que te ofende. Y te ha dado dominio propio. Te ha dado dominio propio para no caer en tentación. Te ha dado dominio propio para no ofender a Dios. Te ha dado dominio propio para no caer en las acechanzas del enemigo. Y ahí, hermanos, también en Juan capítulo 14, Juan 14, del 25 al 26, Juan 14, del 25 al 26, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quieres tener revelación de Dios? ¿Quieres tener la sabiduría y la inteligencia que emana de la presencia del Espíritu Santo, hermano? Por eso Pablo, cuando oraba, les decía: Señor, dales un espíritu de sabiduría, dales un espíritu de revelación, dales un espíritu de inteligencia. ¿Por qué, hermano? Porque cuando el Espíritu Santo me guía y me revela su palabra, y el Espíritu Santo me da sabiduría, y me da una sabiduría de inteligencia, la sabiduría espiritual me va a enseñar qué hablar y qué decir en el momento. Y la sabiduría o la inteligencia espiritual, Dios me va a llevar a obrar correctamente, me va a llevar a ser una persona enteramente preparada para toda buena obra. Por eso es vital, hermano. También dice en Romanos 8, esto, la obra del Espíritu Santo en el hombre. Es triste ver cómo los evangelistas o líderes, cómo diluyen la obra del Espíritu Santo. Hablando que el Espíritu Santo, me ha tocado escuchar que son la risa santa, se caen en la iglesia, se levantan y dicen: es la unción de Dios. No, hermano, cuando la unción toca al hombre,
cuando el Espíritu Santo toca al hombre, ese hombre va a empezar a aborrecer lo que antes amaba y va a empezar a amar lo que Dios dice. La unción no son caídas, ni son levantadas, ni es la risa santa, ni hacer como animal. No, hermano, la unción es un proceso en tu vida. Y el proceso es: me arrepiento, dispongo mi corazón a amar a Dios, el Espíritu viene sobre mi vida y empieza el Espíritu Santo a orar en tu vida. Y la llenura del Espíritu Santo en tu vida es lo que Dios anhela, porque Dios desea llevarte, restaurarte, regenerarte, convertirte en el estado original que era Adán y Eva. Y que tu casa sea un huerto del Edén, tu negocio sea un huerto del Edén, tu familia viva de un huerto del Edén. Y ahora el árbol del bien y del mal es la palabra de Dios, ahí en tu familia. Ese es el ABC de la Biblia, que Dios quiere rescatarte de tu vana manera de vivir para introducirte a través del Espíritu Santo a una nueva vida. Romanos 8:5 dice la palabra: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Una persona que se ocupa del Espíritu, una persona va a tener paz y va a tener vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo he encontrado dos principios bíblicos de cómo desagradar a Dios. Uno es, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no obedeces a Dios, es imposible que le agrade. Y la otra es, si tú andas en la carne, no agradas a Dios. Y en Gálatas 5, 24, 23 dice: manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, pleito, celos, ira, contiendas, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Esas son las obras de la carne: el pleito, el coraje, la ira. Si tú andas en eso y practicas de la ira, el enojo, dice la palabra, tú no puedes agradar a Dios. Mas vosotros no vives según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Pon atención. Si te fijas que el Evangelio no es una oración de fe. El Evangelio es un compromiso total con Dios, hermano. Es una renuncia a vivir como tú crees, como tú piensas, como tú deseas, y vivir como Dios dice. Porque no hay otra manera de ser de Cristo más que a través del Espíritu de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos en Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pon atención, porque si vivimos conforme a la carne moriréis. O sea, tú puedes decir que hiciste la oración de fe, o que vas a una iglesia cristiana, o que conoces el Evangelio, y si vives conforme a la carne vas a morir. Entonces la salvación se pierde si tú vives conforme a la carne y te dices ser creyente. Yo te puedo demostrar con fundamentos bíblicos que si tú no tienes el Espíritu de Cristo, tú no eres de Dios. Recuerda, una oración de fe, o ir a la iglesia, o llenarte de códigos de conducta, o tomar un puesto en una iglesia, de ser levita o ser misionero, pero si tú no vives en santidad, y si el Espíritu de Cristo no está en ti, no te guía a ti, tú no eres de Cristo. Una oración de fe no te hace de Cristo, hermano. Lo que te hace ser de Cristo es tu fe, tu obediencia a Dios, tu sumisión a Dios. Es lo que te hace permanecer en Cristo. Pon atención. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, ¿sabes quién va a ser el que te va a ayudar a hacer morir en ti las obras de la carne? El Espíritu Santo. Y pon atención, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Quiero dejar aquí la enseñanza por el tiempo,
Pero quiero leerte Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Dice, no alejen de ustedes al Espíritu Santo. No alejen de ustedes al Espíritu Santo. No lo alejen. En la Reina Valera dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Recuerda, por los méritos de Cristo, la sangre de Cristo me justificó. El Espíritu viene sobre mí. Y el Espíritu Santo es el que quiere hacer la obra en mi vida, hermano. Y yo sé si lo margino o le doy toda autoridad. Muero a Toño Ortiz para que el Espíritu haga vivir en mí la persona de Cristo y viviré en la tierra y en la eternidad. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre, en esta tarde queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, papá. Dice tu palabra, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Hoy venimos delante de ti por los méritos de Cristo, Padre, porque la sangre de Jesucristo, dice Hebreos, que podemos entrar a la bendita presencia tuya. Y venimos delante de ti y queremos confrontar nuestro pecado. Perdónanos si hemos contristado, si hemos entristecido, si hemos marginado, si le hemos mentido al Espíritu Santo. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Dios Hijo. Perdónanos, Espíritu Santo. Y hoy elijo, como he elegido arrepentirme, renunciar a todo lo que te ofende. He elegido disponer mi corazón a amarte. Hoy elijo, Señor, morir a mi carne para que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad. Dice tu palabra que donde está tu presencia, ahí hay libertad. Donde está tu presencia, está tu gloria. Y donde hay tu gloria, ahí hay sanidad, Padre. Yo quiero bendecir, Padre, a esa persona que está escuchando este mensaje, Padre. Hoy disponemos nuestro corazón para que tu Espíritu Santo hoy nos consuele, hoy nos dé la bendición, quite toda ceguera espiritual, toda sordera espiritual y nos guíe a toda verdad. Espíritu Santo de Dios, perdónanos, 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 Espíritu Santo, y ven y bendice nuestras almas, compadre. Ven, Espíritu Santo, y consuela a tu pueblo. Espíritu Santo, bendice a tu pueblo con paz. Bendice a tu pueblo con amor. Espíritu Santo, sana al enfermo. Levanta al caído, Espíritu Santo. Levanta las manos y las rodillas paralizadas. Y vuélvenos al camino, a la senda angosta, al camino de verdad. Que ese camino se llama Cristo. Bendice nuestras almas, Espíritu Santo. Bendito Padre. Levántate, hermano, en el nombre de Cristo. Levanta esas manos caídas. Levanta esas rodillas paralizadas. Tú eres digno del amor de Dios. Y no hay hecho en tu vida pecado que te aparte del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni espada, ni hambre, nada te apartará del amor de Cristo. Levántate en el nombre de Cristo Jesús y bendice al Eterno. A ti sea la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Gracias, Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Los amamos, familia.
Que la paz de Cristo guarde tu alma. Amén.